La niña Edgy que acabó con su mascota regresó. Tal vez muchos no lo recuerden, pero hace varios años toda la comunidad de internet hispanohablante se había unido para funar y doxear a una chica que había declarado haber torturado y matado a su perrito, para luego tomarle fotos y mandárselas a sus amigos más cercanos, haciendo todo esto solo para demostrar que estaba enferma de la cabeza. Pues aparentemente esta chica llamada Vanessa estaría de vuelta en internet, subiendo a sus redes sociales videos donde nuevamente estaría torturando a otros animalitos solo por llamar la atención del público. Así que hoy, 3 años después, te voy a hablar acerca del regreso de la niña Edgy que acabó con su mascota. Pero bueno, para el que no lo sepa, te cuento quién es Vanessa. Hace aproximadamente 3 años era una adolescente de 15 años que nadie conocía fuera de su círculo cercano, pero hoy es un nombre que una parte de internet no puede olvidar, aunque muchos ya ni siquiera recuerden por qué. Y créeme, cuando termines de escuchar esto vas a entender exactamente por qué su historia sigue viva tantos años después. Se volvió famosa por unas capturas de WhatsApp que empezaron a circular entre estudiantes de su comunidad escolar. En esas conversaciones alguien le preguntaba prácticamente en shock qué le había hecho ella al perrito llamado Huellitas, un perrito querido por toda la comunidad estudiantil, del que varios se turnaban para cuidar y que incluso estaban tratando de conseguirle una adopción. Y ahí, sin filtro y sin culpa aparente, Vanessa habría confirmado lo que muchos ya sospechaban: ella le había quitado la vida al pobre perrito. Lo que hace que esa conversación sea todavía más perturbadora no es la confirmación, es como lo dijo. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, ella respondió textual que lo había hecho porque quiso, y agregó algo todavía más frío, que en realidad su objetivo original era un gato, pero como se presentó la oportunidad del perro, simplemente la aprovechó. Cuando la otra persona en la conversación le dijo que estaba enferma, ella misma lo reconoció, comentando que por eso la mandaban al psicólogo, y cuando le advirtieron que su mamá se iba a enterar, respondió que no había forma alguna, porque ya se había deshecho del cuerpo del perro. Esa fue la imagen, o mejor dicho, la conversación completa que terminó de encender la indignación de todo internet. No hizo falta más, en cuestión de horas esas capturas multiplicaron en redes y lo que empezó como un caso local se convirtió en un escándalo nacional. Ahora, ¿qué hizo la gente indignada al respecto y qué fue lo que lograron? Empezaron, como suele pasar en estos casos, como lo que hoy conocemos como doxeo, buscar y difundir toda la información que pudieran encontrar sobre ella, dónde vivía, dónde estudiaba y quiénes eran sus padres. La institución educativa sacó un comunicado deslindándose completamente de lo ocurrido, asegurando que no representaba sus valores y que colaboraría con las autoridades. Los propios estudiantes organizaron una protesta con carteles dentro y fuera de la escuela, exigiendo justicia para Huellitas, expulsión inmediata, disculpas públicas y hasta pidieron que se abriera una carpeta de investigación formal bajo las leyes de protección animal. Y el problema es que en la mayoría de estos casos, siendo ella menor de edad, las autoridades no podían actuar en la misma forma en la que actuarían con un adulto. Así que toda esta presión pública terminó sin consecuencias legales. Y en vez de desaparecer, Vanessa hizo algo que todavía indigna más a quien lo escucha por primera vez. Empezó a burlarse públicamente del caso en Facebook, subiendo memes riéndose de toda la situación. Justo cuando la comunidad entera estaba pidiendo justicia, ella seguía echando sal a la herida. Y acá hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Los padres no vieron nada de esto? Porque no hablamos de un caso aislado. Hablamos de que después de que la funaran en su propia casa por lo de Huellitas, la niña seguía teniendo acceso a las redes sociales para seguir subiendo contenido burlándose del mismo tema. Si ves que tu hija hace eso después de algo así, lo mínimo que esperaría es que le quitaran el teléfono, no que la dejaran seguir subiendo memes como si nada. Pero seamos justos, los padres no fueron los únicos responsables de que todo esto escalara, porque también hubo gente que la apañó, personas que la defendían simplemente porque la veían bonita o porque ellos mismos se sentían edgy y necesitaban un ídolo que hubiera tenido, según ellos, los huevos de hacer lo impensable. Gente que en el fondo solo quería llamar la atención pegándose de la fama ajena, como si fingir tener demonios internos los convirtiera automáticamente en el protagonista de su propio anime. Y acá viene algo muy importante que hay que decir con toda claridad. No, Vanessa probablemente no era una psicópata en el sentido clínico del término. No estamos calificados para diagnosticar a nadie, pero pensémoslo con lógica simple. Una persona verdaderamente psicópata de las que estudian en criminología no suele grabar evidencia de lo que hizo y mandársela directamente a un amigo solo para impresionarlo. Eso no es cálculo frío, eso es necesidad de validación. Y ni el asesino en serie
más torpe de la historia fue tan descuidado como para autoincriminarse a sí mismo por gusto, ante alguien que claramente no lo aprobaba. Pero lo que sí parece a simple vista es que hay algo mal ahí, pero no del tipo mente criminal calculadora, sino más del tipo adolescente con una carencia de atención tan grande que decidió llenarla de la forma más oscura posible. Y lo mismo aplica, como vamos a ver más adelante, para la gente que después la empezó a idolatrar. También circularon en su momento unas supuestas capturas donde Vanessa le reclamaba a la persona que había filtrado los chats originales. En esos mensajes ella aseguraba que su vida se había ido de mal en peor, que sus padres estaban furiosos con ella y que su papá había contactado a gente con poder para ir tras quien la había expuesto. No tenemos forma de confirmar si la conversación es real, pero honestamente no sorprendería que lo fuera, porque el tono encaja perfectamente con alguien acostumbrada a no enfrentar las consecuencias de sus actos. Y ese detalle de sentirse traicionada por su amigo que simplemente expuso la verdad, literal, ¿qué esperaba exactamente que pasara? Y bueno, después de todo ese escándalo, el tema se fue apagando lentamente. La gente, como pasa siempre en internet, se olvidó lentamente de Vanessa y de Huellitas, hasta que hace un tiempo empezó a correr el rumor de que había vuelto Vanessa. Y acá es donde el caso se pone todavía más confuso. Empezaron a circular reportes sobre un usuario apodado Dex, señalado de cometer actos de crueldad extrema contra gatos y conejos. Alguien compartió un número de WhatsApp con una foto de perfil perturbadora, y la gente empezó a intentar conectar ese número con Vanessa. Hubieron hasta conversaciones directas donde la persona detrás de esta cuenta admitió los hechos sin ningún filtro, y hasta amenazó con seguir haciéndolo, esta vez con su propio perro. Pero con el tiempo empezaron a aparecer versiones distintas, que la responsable real no sería Vanessa, sino otra chica conocida como Valerie. Y es que, según esta versión, Dex solo habría compartido contenido que Valerie ya producía, sin estar directamente involucrado en el acto. Y lo más retorcido de todo es que Valerie supuestamente se habría hecho pasar por Vanessa a propósito, usando imágenes generadas con inteligencia artificial para hacer creer que ella había vuelto. Es decir, Valerie se hizo pasar por Vanessa usando IA para que parezca una Vanessa más adulta. Ahora vamos a lo que probablemente sea la parte más incómoda de todo este caso, el chat de los Edgys, porque en medio de toda esta confusión sobre quién es realmente la responsable, salió a la luz un live de TikTok donde un grupo de personas hablaba abiertamente sobre su gusto por consumir este tipo de contenido. Ellos hablaban acerca de cómo les gustaba ver videos donde les hacían daño a los animales y les gustaba compartirlos entre ellos mismos. Y lo más indignante no es solo que existiera este grupo, es la forma en la que se comportaban dentro de él, haciéndose los únicos, los diferentes y los incomprendidos. Una de las personas del grupo admitió abiertamente que sabe que está mal, pero lo sigue viendo. La Mimi Valerie. Es que sabemos que está mal, nadie está diciendo que no está mal, obviamente está mal. Y es que después, como si fuera poco, se pusieron a hablar sobre que tienen una vida diferente, que no esperaban que los entendamos porque ellos no son parte del rebaño. No te preocupes, amigo, yo esta vida que tengo, todos tenemos una vida literalmente diferente a las todo fotos, esto. incluso son eso. Y hasta hubo un lobo solitario que se puso a explicar que prefiere estar solo, sin que absolutamente nadie le haya preguntado nada al respecto. Me gusta tienen sus gustos, no ¿no? tener vida social, güey, la verdad. Prefiero estar Uy, solo. sí, güey. Y es que honestamente, escucharlos decir esto es como ver a los personajes de Crepúsculo en una batalla de farmear aura. Se creen los incomprendidos, los melancólicos, los rechazados de la sociedad, y lo único que logran es dar vergüenza ajena de la peor calidad, porque claramente ellos quieren impresionarnos con sus comentarios edgys. Al menos los que farmean aura lo hacen de broma, y esta gente de verdad piensa que a nosotros nos genera curiosidad su vida. Y este último punto es quizás el más importante de todo el video, así que presta mucha atención. Notarán que no toqué este tema con la seriedad que querían estas personas, porque créanme, a esta gente les duele más que les digan raritos a que les digan psicópatas, porque al parecer que les digan psicópatas les gusta, porque hay una moda que nunca pasa de moda en la sociedad, y esa es la de endiosar a los criminales más repudiables y conocidos de todo el mundo. Y si lo mismo pasa a gran escala, imagínate con una mocosa que por atención buscó la misma fama que estos criminales. Lo peor es que sí recibió lo que quería, un séquito de fans suplantando su identidad para seguir llamando la atención. Lo peor es que estos fans podrían llegar a consumir o hasta hacer peores cosas que la misma Vanessa. Y bueno, ya tienen toda la información completa. ¿Ustedes qué opinan del tema?